Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. En representación del arquitecto Marcos Massari Iriart, director de la Facultad de Arquitectura, les damos la más cordial bienvenida en esta serie de eventos que ya vienen implementados desde hace más de un año, que son los miércoles FAB, y que sirven pues, de pretexto para que todos abordemos un tema y tengamos la oportunidad pues, de acercarnos finalmente a lo que más nos gusta y que es el quehacer arquitectónico. Y el día de hoy estamos de plácemes porque tenemos un evento que viene seriado de una serie de exposiciones que se vienen presentando pues ya prácticamente desde hace más de un año, sobre una exposición que inició aquí en la facultad a través del trabajo que se realizó con la curaduría, dirigida y coordinada principalmente por el arquitecto Gustavo López Padilla, por la arquitecta Lucía Cesati y por su servidor. Esto nace con la idea de acercarnos a la visión y tratar de ver cuáles son los trabajos que desde un muy particular punto de vista, y esto hay que insistir, es una visión muy personal, como la pueden haber muchísimas, y que inclusive puede ir creciendo y complementándose con el tiempo, porque así es tan rica y tan vasto el quehacer, que la verdad es que afortunadamente creemos que hay mucho talento en las nuevas generaciones, y esto da, la verdad, para mucho, da para crecer, para seguir abriendo la visión de qué es lo que se está haciendo en nuestro país. En este caso se seleccionaron 21 jóvenes arquitectos o 21 despachos, 21 firmas, que dieron pretexto precisamente a la exposición, pero que además tenía como segundo apellido precisamente esta idea de lo que están haciendo los jóvenes finalmente, y tuvo como apellido el relevo generacional. Ese fue un poco la idea que motivó y dio origen a esta exposición, y hoy también afortunadamente tenemos la oportunidad de presentar, y así lo haremos ahorita en un momento, lo que es la edición digital del catálogo de la exposición, que es algo que no solo tiene una enorme calidad desde nuestro muy particular punto de vista, sino que de manera muy ágil les va a permitir a todos ustedes allegarse, acercarse a esta labor de estos 21 jóvenes arquitectos o 21 despachos. Esta, hay que decirla, es la segunda publicación electrónica que hace la facultad, fue totalmente diseñada por la coordinación editorial, y la idea es que la facultad siga desarrollando este tipo de publicaciones electrónicas que puedan ser descargables y así acercar el conocimiento pues, a la mayor cantidad de usuarios de nuestra comunidad. El día de hoy me permito presentar a nuestros panelistas, que lo cual se los agradecemos. Les estábamos platicando aquí que la idea es, me decían, tenemos que voltear y comentar las imágenes, les decimos, no, de ninguna manera, al revés. La idea es una plática más bien de carácter informal, que verse sobre precisamente esto, lo que es esta condición de las nuevas generaciones, de los nuevos quehaceres, de los nuevos intereses, y oírlo pues en su experiencia, y ya lo haremos en una dinámica de preguntas que ya iremos avanzando conforme vaya caminando la reunión. Pero bueno, me plazo en presentar a Elizabeth Gómez de Muro Rojo, quien nos acompaña el día de hoy. Bienvenida. A Gabriela Carrillo, del taller de arquitectura de Rocha y Carrillo. Bienvenida, Gaby. Al arquitecto Jorge Ambrosi, de Ambrosi y Echegaray. Bienvenido, Jorge. Y en cualquier minuto, que ya viene en el Puma Bus, nos anunciaban, ya debe estar por llegar, Juan Pablo Serrano, de Serrano y Monjarras, que ahorita espero que complete aquí el panel. Pues bienvenidos todos, muchas gracias. A mí me gustaría nada más para dar los siguientes pasos, pedirle a Amaranta Aguilar, de la Coordinación Editorial, que les platique brevemente de cómo es esta cuestión del catálogo, cómo es que se puede descargar, cómo es que opera, y ya después darle paso al arquitecto Gustavo López Padilla para que nos hable acerca de la exposición y de la dinámica que vamos a seguir en esta reunión. Muchas gracias, gracias a todos. Amaranta. Gracias. Bueno, para empezar a descargar el catálogo,
nos dirigimos a la página de la facultad, que es arquitectura.unam.mx, y las ligas es difusión, nos vamos a publicaciones y luego libros. Ahí en ese apartado podemos ver los libros descargables que tenemos ya. Y bueno, en este caso de 21 arquitectos tenemos dos versiones. La primera versión es interactivo, que es un poco más ligero para llevarlo y portarlo a los celulares o a cualquier dispositivo móvil. Y el otro es multimedia, que es más pesado, ya que contiene videos de cada uno de los arquitectos. Y bueno, ahorita no voy a hacer la demostración de descargarlo porque pues el internet es muy lento, ¿no? Pero bueno, ya los tenemos descargados. Y pues el primero, que es el interactivo, un momento. Tiene esta interactividad que podemos desplazarnos en el índice y nos va a direccionar a la página que queramos. Y igualmente, cada página tiene te redirecciona al índice en el cual puedes regresar y buscar cualquier despacho y regresar al índice. Ese es solo el interactivo, que es el ligero. La versión multimedia es la que contiene videos y igualmente tenemos esta interactividad, pero la ventaja es de que pues, nos va a mostrar los videos de cada despacho. De ahí podemos verlos. Igualmente nos va a redireccionar al índice y podremos ver cada uno de los despachos. Y bueno, prácticamente es eso, son dos versiones, interactivo y multimedia. Repito, el interactivo es un poco más ligero, no contiene precisamente para portarlo a los dispositivos móviles, y el multimedia, que podrán ustedes ver y disfrutar los videos de cada despacho. Bueno, muchas gracias, Amaranta. Gustavo, te pediría si nos ayudas a dar la presentación. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos ustedes que nos acompañen el mediodía de hoy a esta presentación y mesa redonda con nuestros grandes invitados del día de hoy. Y bueno, todo esto tiene que ver con la preocupación de la Facultad de Arquitectura de la UNAM por conocer, por evaluar, por difundir la arquitectura mexicana, y en particular hemos tenido en esta ocasión el interés de acercarnos a los jóvenes arquitectos mexicanos, lo que hemos llamado el relevo generacional. Y entonces, bueno, esto lo hemos hecho, recuerdan ustedes la exposición de 21 jóvenes que se presentó aquí en la facultad. Esto ha tenido un largo camino. La exposición se ha llevado a Mérida, ha estado en Tijuana. En este momento estamos ya muy cerca de que se inaugure en Monterrey. Y originalmente habíamos pensado que era el gran final, pero no sabemos si será el gran final o el gran inicio de muchas cosas todavía, porque en julio ya tenemos el convenio que la exposición se va a mostrar en el Palacio de Bellas Artes. El objetivo de todo esto es, desde luego, conocer, motivar a la crítica y a la reflexión sobre qué estamos haciendo en la arquitectura. Y esto, insisto, es una preocupación de la facultad. Todo esto, desde luego, ha formado de un gran trabajo en equipo. Hemos tenido el apoyo de la propia dirección de la Facultad de Arquitectura,
Desde luego no podemos dejar de reconocer el gran apoyo que hemos tenido en los propios despachos de arquitectos que nos han ayudado dándonos su material y su entusiasmo y participando en los eventos. Y después tenemos que reconocer el trabajo de gentes como la arquitecta Alejandra González y Guillermo López, que en todo lo que tiene que ver con el montaje y el llevar la exposición a otros lugares ha sido muy importante. Y en la publicación, que para nosotros es muy importante, la Dirección de Difusión de Arquitectura con Amaranta Aguilar, que nos presentó el catálogo, y Cristina López y todo el equipo. Queremos insistir que es un trabajo en equipo de la facultad. Y bueno, vamos a dar paso rápidamente a lo más importante, que son nuestros invitados. Les agradecemos nuevamente el que estén con nosotros ahora. Y la dinámica va a ser la siguiente. Cada uno de los tres que estamos aquí, el arquitecto Honorato Carrasco, la arquitecta Lucía Cesati y yo, que fuimos de alguna manera los organizadores y curadores de todo este asunto, les vamos a hacer una misma pregunta a cada uno de ustedes. La idea es que lo vayan contestando de aquí para allá o al revés, de manera informal, de manera así, sin mayor cosa. Queremos conocer la cotidianeidad de qué están haciendo y cómo lo están haciendo. La idea es que cada uno tendrá entre 3 y 4 minutos para contestar la pregunta. Y entonces la idea es que lo que vamos a hacer es calentar el ambiente para luego pedir la participación de ustedes y ver qué opinan ustedes sobre el ejercicio profesional de los jóvenes arquitectos que ahora nos acompañan. Entonces, con esta dinámica, el arquitecto Honorato Carrasco hará la primera pregunta y pues como dicen en el teatro, comenzamos, ¿no? Tratándose precisamente del tema de hoy, el relevo generacional, para todos ustedes. También ahí Juan Pablo hacía algunas caras cuando decíamos los jóvenes arquitectos, y híjole, ¿cuáles jóvenes? Pero sí, ya en arquitectura de pronto, para empezar a destacar, y eso podremos hablar después, la verdad es que muchas veces el desempeño y el trabajo conlleva que apenas empiece a destacar ya pasados por ahí de los 30 o por ahí, y eso es otra circunstancia, pero bueno. Entonces, la primera pregunta que tiene que ver con esta cuestión del relevo generacional, yo les preguntaría, ¿qué distingue en ese sentido entonces a la arquitectura mexicana de este nuevo siglo, del siglo XXI? ¿Qué la hace diferente, o si es que es diferente, de lo que eran las primeras tendencias modernas, sobre todo de la digamos, primer mitad del siglo XX? Si quieren empezamos con Elizabeth, ya que ella se asomó a ver la pregunta, Elizabeth. Pero no vi la respuesta. La respuesta es de cada uno. Buenas tardes, mucho gusto acompañarlos y bueno, un orgullo estar aquí en esta mesa redonda. Creo que es una cuestión que se puede abarcar desde muchos puntos de vista, pero siento que como arquitectos y en general en el medio del diseño, o sea, hablando como de todas estas disciplinas que tengan de alguna u otra forma que ver con la arquitectura, estamos buscando mucho el regresar a los oficios. Bueno, como recuperar los oficios ancestrales, ¿no? de esta mano de obra artesanal y aplicarlo como para de alguna forma tomar elementos de arquitectura vernácula que se utilizaban en las diferentes regiones del país y que poco a poco con la industrialización y con toda esta globalización y con toda la información que tenemos de todo el mundo, ¿no? de tanto a nivel diseño como a nivel constructivo, como ideas, conceptual, ¿no? Estamos como bombardeados todos, ¿no? No solo en México, sino todos en todo el mundo
hoy, ahorita, en menos de media hora, podemos saber lo que está pasando a 24 horas uso horario de distancia, ¿no? Bueno, 12 para llegar a la mitad. Entonces, creo que esta parte como del recuperar los orígenes y de esta forma como recuperar como nuestra identidad, o más que recuperarla, plasmarla a nivel internacional y hacia el exterior y hacia el público en general, para mi gusto es algo como un punto importante que nos está caracterizando hoy día. No sé, ¿qué dirán por allá? Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que es complejo, o sea, al final creo que sí están sucediendo muchas cosas hoy en la arquitectura en este país. Sí está habiendo respuestas a situaciones. Finalmente, creo que tenemos algo muy afortunado, que es que todo el tiempo estamos en crisis, ¿no? Y las crisis son oportunidades para hacer, para actuar. Y creo que a diferencia un poco de lo que le ha pasado, no sé, hoy no, porque hoy está en crisis Europa, ¿no? Pero a diferencia de ese mundo de oportunidades en la línea económica, en la línea quizá de una condición política más estable, en tener los recursos en muchas líneas. Ellos no tienen quizá tanto territorio, pero de repente la arquitectura se empezó a volver bastante dura, aburrida incluso. Y creo que aquí, como en toda Latinoamérica, se está empezando, no se está empezando, me parece que es un error decir que se está empezando. O sea, ha habido un camino donde ha habido una evolución, donde hay un pensamiento compartido con estos otros países. Y sí creo que también hay una mirada atrás a cosas que en algún momento se olvidaron, ¿no? Y creo que eso también es bastante positivo, porque con todo este alto riesgo de la globalización, con todo este alto riesgo de sí tener tan a la mano la información, a veces tan mentirosa y tan engañosa, el voltear a ver el suelo de al lado, el piso que estás tocando, sí se vuelve importante, ¿no? Y sí creo que en esa línea, por lo menos nosotros como oficina, es algo que es una línea importante en el trabajo que por lo menos nosotros queremos hacer, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. Que para mí, digamos como les decía un orato, yo empecé todavía con lápiz y albanene y regla universal, cosas que no saben ni qué son ustedes, y echándole gota de tinta al Heroi y cosas de esas que son totalmente obsoletas, pero creo que sigue habiendo ciertas cosas que a mí me tocó, que sigues pensando. Creemos que los arquitectos debemos ser primero que nada pensadores, ¿no? Pensadores, tenemos que tener ideas y luego tenemos que aplicarlas. Para mí lo que ha cambiado digamos, de los 80s que empezamos a trabajar ahora, es eso. Digo, es este mundo que ha cambiado por completo. Hay materiales que antes no había. Los despachos pues tienen más información. Cosas que ya habían pasado y habían sido obsoletas o aburridas, las estamos reinventando. Hemos llegado a unos despachos que son más horizontales, donde realmente se trabaja más en equipos, se toma más en cuenta los equipos multidisciplinarios, de especialistas, que antes veíamos más al arquitecto todólogo. Y luego pues nos hemos pues llenado de tecnología, una tecnología que nos permite ser globales, que nos permite poder trabajar de manera más rápido o tener unas visualizaciones distintas que permitan llegar a proyectos más complejos. Nos ha permitido hacer proyectos en otros usos horarios, ¿no? en otras latitudes o en otros lados del mundo. Entonces realmente ha cambiado radicalmente, podríamos decir que casi 180 grados de las cosas como empezaron ahora. Y creo que a lo que nos lleva es seguir pensando en eso que decía Gaby, ¿no? Cómo podemos ser globales
y regionales al mismo tiempo. Creo que, sumado de alguna forma a lo que todos dicen, que creo que coincidimos en muchos puntos, pudiera como entender que el trabajo arquitectónico de nuestra generación no es muy distinto del trabajo arquitectónico de generaciones anteriores. Lo que sí es radicalmente distinto, que es justo lo que vienen comentando todos, son las circunstancias que definen ese trabajo, y la arquitectura siempre se impregna de esas circunstancias, y sí creo que las circunstancias de los últimos 20, 30, 40 años han cambiado radicalmente. Nuestro trabajo sigue siendo el mismo. Sí creo que hay una diferencia crucial, que también ahorita lo mencionó Juan Pablo, que es de la velocidad en la que se mueven las cosas. Por lo menos a manera personal siento que hace 30 años había esta como distancia crítica hacia los problemas y hacia los planteamientos, en donde tú tenías el tiempo y la posibilidad de generar una visión o una utopía, y creo que así se construyó el México moderno, ¿no? Creo que todos los que han estudiado aquí en Ciudad Universitaria pueden tener ese sentimiento de que realmente hay esta como visión de una ciudad ideal, y creo que hoy como arquitectos no funcionamos así. Hoy literalmente cuando tenemos el problema enfrente lo tenemos a 5 centímetros y tienes 30 días para resolver el problema lo mejor que puedas, y esa distancia es fundamental para el resultado arquitectónico hoy en día. Hoy creo que el trabajo de todos en general es mucho más pragmático, es un trabajo como de respuestas muy ágiles, muy rápidas, inclusive a veces como de astucia o audacia en cómo resolver las cosas, y eso también pues la arquitectura lo refleja. En nuestro trabajo yo no considero ni que sea ni bueno ni malo, ni lo dan sea mejor o peor, simplemente circunstancial, y creo que de igual manera pues generaciones futuras les cambiarán las circunstancias y será muy diferente la manera en la que vayan enfrentando pues esos trabajos arquitectónicos que a final de cuentas son respuestas. Y curiosamente siento que la modernidad como la vivimos era una visión utópica que creo hoy se ha ido desmintiendo con los años, y hoy nos acercamos más a una esencia que coincido también con estas como vueltas a los orígenes, porque realmente se está buscando otra vez como esta identidad, y no forzosamente de la arquitectura, así en un término romántico, sino del quehacer personal de cada uno, con qué nos sentimos afines y con qué nos sentimos cómodos, y creemos que esta visión moderna simplemente por generar una visión moderna de repente se convierte en un sinsentido que no tiene razón alguna, ¿no? Y pues regresas a prácticas como mucho más convencionales, mucho más artesanales, con las cuales pues te vinculas todos los días, y creo que eso es como parte de lo que creo que es como el cambio radical de estas últimas generaciones. Perdón, ¿puedo agregar algo? Justamente leía un libro de Utzon, bueno, de una de estas conversaciones de Utzon, y mencionaba que Walter Gropius, no sé por qué lo entrevistó o algo, no sé, pero Walter Gropius decía que si él hubiera conocido la arquitectura japonesa, lo que él proyectó hubiera seguramente sido completamente distinto, ¿no? Hace como este hincapié de que él conoció la arquitectura japonesa quizá ya en la última etapa de su vida. Y a mí me cayó como un 20 o sea, claro, vives con esta cotidianidad de tener la información tan a la mano, o sea, de estar tan acostumbrados a, no puedo ir a Japón, pero puedo acceder y ver y acercarme a esta cultura de otra manera. Y quizá perdemos ya totalmente la conciencia. O sea, es como los niños que hoy todo lo quieren tocar la pantalla, ¿no? Cuando a nosotros nos tocaba el teléfono todavía de marcar de disco. Y sí es muy alto el impacto que eso hace en el trabajo que se produce, ¿no? Y creo que también es otra vez la razón por la que de alguna manera también tenemos la necesidad de voltear al lado, ¿no? Y de no solamente estar viendo a la distancia, ¿no? Muchas gracias. Yo le cedería la palabra a Lucía para que haga la segunda pregunta. Yo había planteado mi pregunta, ahorita me dejaron pensando y la voy a invertir. O sea, son 2 preguntas en una, pero yo creo que es primero saber el antecedente y después el futuro, o sea, la propuesta.
¿qué aportó en ustedes la generación anterior de arquitectos? Pero me gustaría que empezara Juan Pablo contestando esta, para cambiar el orden. No, bueno, sí, en cierta forma, bueno, Juan Pablo, no sé si ustedes sepan, yo creo que sí lo saben, su papá es un gran arquitecto, su abuelo fue un gran arquitecto, y es una pregunta muy especial en el sentido de, quiero saber también a Juan Pablo qué influencia ha tenido esto en su quehacer, y todos, claro, pero ¿cuál es su aportación de ustedes para la siguiente generación? Esta estaría en la misma pregunta. Pablo. Pues yo creo que mi papá o mi abuelo, a los dos los conocí, a los dos fui a obras o a los dos me fui de viaje, alguna cosa a hacer, pues es igual que el papá de Mauricio Rocha, ¿no? Creo que también lo conocí, pues es otra generación que estudian, no sé, en los 50, 60, ¿no? Que vienen, por lo menos en el caso de mi papá, pues ser hijo de casi de Augusto Álvarez, ¿no? De Ramón Torres y Héctor Velázquez, ¿no? En donde realmente casi el trazo de una idea son las que se van volviendo estas ideas básicas que van desde el principio hasta el final. Entonces, lo que a mí me tocó vivir ahí o cuando trabajaba con Augusto Álvarez, pues era eso, ¿no? Esa síntesis que pueden hacer en un pequeño croquis de papel calca o de papel milimétrico, y cómo puede haber tanta información solo en 2, 3 rayas. Luego, otra cosa que yo siento que aprendí de ellos es esa pasión y horas sentados atrás de una idea, de esa misma idea, ¿no? Como luego te tienes que sentar y luego dirigir todo un taller, pero que ese taller casi se dirigía a través de esa misma hojita, ¿no? Y desde ahí viene al principio. Ahora, ¿qué nosotros qué creemos que estamos aportando? Pues de alguna forma ya aprendimos y debemos, como decía Luica, ¿no? Cómo aprendimos de la arquitectura egipcia, de los griegos, de los romanos, o sea, todo lo que ya aprendimos, pues también es ese pasado que nos tocó vivir cuando trabajamos en esos despachos o con quien haya trabajado cada quien. Entonces, ese es nuestra obligación, igual que mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá en su momento fueron actuales, nosotros tenemos que ser actuales conforme a nuestras circunstancias de vida, ¿no? Estas circunstancias de vida pues ya implica tener otro planteamiento de taller y otro planteamiento de cómo hacer las cosas, y creo que esa es nuestra aportación, ¿no? Y para mí esa es una de mis grandes críticas, cómo podemos ser actuales en todos sentidos en el día a día. Ok. Creo que el qué le debemos a las generaciones pasadas, que es una pregunta que tenemos como muy presente en la oficina, literalmente le debemos todo. O sea, creo que ninguno de los que estamos aquí sentados podríamos ser arquitectos, no tendríamos una facultad en la cual estudiar arquitectura, no existiría ninguna construcción, ninguna casa donde todos vivieran. Entonces, realmente les debemos a las generaciones anteriores absolutamente todo. Y voy a sonar ahí como muy formalista en el sentido de, en esta frase quizá como de mandamiento, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y creo que a mí me llama mucho la atención que en las generaciones actuales se ha perdido como ese vínculo con sus raíces, y creo que eso es fundamental. O sea, no podríamos ser arquitectos ninguno de nosotros si no hubieran habido arquitectos antes de nosotros. O sea, esto es una suma de esfuerzos, es un colectivo, vamos todos juntos, aquí nadie viene solo, aquí vamos todos juntos, y creo que es fundamental eso, como retomar esos valores. La gran diferencia es que hoy en día podemos estar aquí sentados y podemos todos acceder a una publicación del trabajo de Pablo, de Gaby, de todos los que estamos aquí sentados, y realmente podemos tener esa información a la mano, que antes no había esos esfuerzos de difusión como existen hoy. Entonces todavía es mucho más fuerte hoy, porque hoy el trabajo es más público, está mucho más compartido, y por lo mismo podemos tomar como mucho más fuerza en ese sentido. Y yo creo que lo que dejamos a generaciones futuras
y por lo menos creo que todos los de nuestra generación queremos dejar es, ya no estamos como diluyendo esta como figura del arquitecto, como estas grandes figuras que otra vez creo que es esta distancia crítica que se tiene ante las cosas y de la velocidad, creo que también ha ayudado, en donde hoy en día entendemos más que nunca que todos trabajamos en conjunto y que la arquitectura de México no está representada por 21 jóvenes, sí es como una muestra hoy en día con la cual se puede dar un panorama, pero a final de cuentas es un colectivo de muchos otros esfuerzos, de muchos otros trabajos, que a final de cuentas resultan hoy estos representativos, pero es muy importante por lo menos para nosotros como arquitectos y sobre todo si queremos que el futuro de la arquitectura de México madure y se termine como de consolidar, que entendamos que es una suma de esfuerzos y que es muy dado en los arquitectos, y creo que todos nos conocemos, en donde todo el mundo le está echando piedras al de al lado para ver si uno puede salir un poco más. Creo que esas prácticas que han existido y que existen, creo que hay que borrar esas líneas, o sea, es otra vez, yo me quedo con eso de vamos todos juntos en esto, ¿no? Liz. No me salvo. ¿Qué nos dejaron las generaciones anteriores? Yo creo que es imposible enlistarlo, pero en términos generales siento que fundaron este precedente, ¿no?, para nosotros, o sea, es como algo que siento que para mí, para mi generación y todos los que vienen adelante de nosotros, nos fue como mucho más fácil esta parte de proponer, de ver la arquitectura como un arte, como la parte de diseño, como el valor de nuestro trabajo, el valor económico, ¿no?, así ante un cliente final. Estamos hablando de que tenemos como esta capacidad de vender nuestro trabajo a muchos de los sectores sociales, ¿no? Ya no es algo tan elitista, sino que ya es algo reconocido en más niveles como algo que tiene un valor, o sea, nuestra profesión. Siento que fue como un trabajo de titanes, ¿no?, como una labor de titanes todo el siglo pasado, cómo empezó la arquitectura en nuestro país, cómo los arquitectos mexicanos, porque también importaban arquitectos, ¿no?, y eran los que hacían todavía algunas de las grandes obras de principios del siglo pasado. Y entonces cómo se fueron abriendo camino, ¿no?, o sea, como arando el campo, haciendo un surco así durante décadas y décadas, poco a poco, primero tratando de traer como el avant-garde, ¿no?, o sea, el funcionalismo, el modernismo, el no sé qué, tenemos que estar al día, ¿no?, todo el tiempo estar al día y con este desfase de tiempo, de espacio, de todo que existía antes, que no existía esta comunicación y bueno, la globalización que vivimos. Yo creo que para ellos era realmente como esta labor de titanes de decir, estamos presentando en México arquitectura a nivel de la que se presenta en Europa y que hay unas obras fabulosas, pero creo que ahora partimos un poco al revés, ¿no? Ahora lo que queremos es nosotros proponer y nosotros brillar, o sea, sin tener que seguir una tendencia que se esté generando en otro lugar, en algún país del primer mundo, en alguna de estas culturas no mucho más antiguas que la nuestra. Entonces creo que todo ese trabajo que hicieron nos dejaron a nosotros una base como para caer en blandito y la verdad creo que la tenemos mucho más fácil que ellos en ese aspecto. Tenemos un montón de herramientas y podemos proponer y podemos decir, nosotros también estamos aquí innovando, queremos dejar nuestra semilla y queremos ser parte de lo que se está proponiendo para toda la sociedad. Y un poco, pues creo que es el compromiso de que ojalá, no sé, ojalá en 40 años si nos volvemos a ver, pues nos digan, oye, sí, más o menos sí la armaste o no, ¿no? Porque quién sabe. Pero este compromiso de que la arquitectura, lo queramos o no, y discutamos contra otras artes, cuál es la diferencia, qué tiene de mejor, qué tiene de peor, qué comparte, etcétera, es algo que lo ves físicamente, ¿no? O sea, es algo que se construye y que se mantiene ahí por décadas o, no sé, para la posteridad, ¿no? Entonces creo que esa es la gran diferencia. ¿Y qué ha sido la arquitectura a través de la historia? Por lo menos para mí, es como el reflejo de
de la sociedad, ¿no? O sea, cómo conocemos las culturas de todos los otros países. Toda la historia está muy reflejada en base a la arquitectura que se ha encontrado en todo el mundo, ¿no? Desde la antigüedad, de la prehistoria, de todo. Entonces, nosotros creo que el compromiso que tenemos es que la arquitectura que dejemos para la posteridad, que la arquitectura que hayamos nosotros diseñado y que se mantenga, que sí sea un reflejo como de lo que es la sociedad hoy día, ¿no? Lo que decías de mantenerse actual, yo creo que sí, ¿no? Al final, ese creo que es el valor que en un futuro puede tener la arquitectura, más allá de la estética o de una gran propuesta funcional, sino también el reflejo de el uso y el desuso de la misma, ¿no? No sé. Bueno, yo sí creo ciegamente que la arquitectura se aprende, con H, hubiera dicho Recalde, con un maestro al estilo Renacimiento. O sea, creo que un poco como dice, sí, totalmente. O sea, no veo cómo no, o sea, yo personalmente, digo, hoy soy socia del que fue y sigue siendo mi maestro, ¿no? Que es 13 años más grande que yo, Mauricio, por ejemplo, pero sí creo que parte de mi formación absoluta tiene que ver en ese proceso de haberme sentado ahí, de pararme al lado de él en una obra, de observarlo, simplemente dibujar por horas, de estar, ¿no? De vivir una cotidianidad, porque nuestro trabajo, bueno, por lo menos para mí es una pasión total, no tengo la camiseta de arquitecta, soy arquitecta 24 horas y esa cotidianidad se suda, ¿no? Y es para mí de donde verdaderamente aprendes. Entonces, sería imposible imaginar lo que estas generaciones, las anteriores o las anteriores de esas, nos han dejado definitivamente. Ahora que, bueno, llevo 10 años dando clases en esta facultad y doy clases en el Jorge González Reina, que es un taller que tiene mis compañeros académicos, son pues gente de una generación bastante mayor, no sé cómo decirlo para que suene bien elegante, decanos, bueno, son varias generaciones mayores a la mía. Y cuando era alumna, porque también fueron mis maestros, yo decía, pues estos viejitos, caray, ¿no? Es la verdad, o sea, eran menos viejitos y yo decía, estos viejitos, caray, no te dejan y te limitan. Y ahora que comparto con ellos la cátedra, y fue de una publicación de una entrevista que le hacen en esta revista que tenemos de Énfasis, que le hizo Ronan no sé si fue, no era Vaca, era a Kobe, a Raúl Kobe, que leí la entrevista, y otra vez, muchas veces dices, ay, el viejito, ¿no? Digo, es la realidad, a veces los jóvenes decimos, qué hueva, no, perdón, no me va a aportar nada o no me va a decir nada o qué puede tener de interesante. Y leí la entrevista y eso no tiene mucho, y de verdad quedé muy sorprendida. O sea, cuando él hablaba de cómo se enseñaba la arquitectura, cómo aprendió él la arquitectura, cómo eran las materias, cómo existía esta clase de composición, cómo hablan con una emoción de componer, ¿no? Y ahora que comparto esta cátedra con ellos, la estoy dando tesis con Vaca, con Quijano y con Kobe incluso en algún momento, de verdad digo, es que hay tanto que aprenderle a esta gente, porque finalmente la arquitectura tiene dos vertientes nodales para hacer arquitectura, que es la pasión, el arte, el espacio, la provocación, pero también el oficio, y el oficio profundo, o sea, Quijano ha hecho 50 edificios, ¿no? Y qué proceso de aprendizaje y qué mundo hay atrás de eso,
y se lo tiene guardadito, o sea, y tal vez es porque no lo hemos sabido explotar, tal vez porque como alumnos no hemos sabido hacer las preguntas correctas, no hemos tenido paciencia incluso porque evidentemente de repente hay como repetitivos en ciertas cosas, ¿no? o pierden el foco y de repente terminan hablando de otra cosa que no es importante, pero yo sí creo que hoy más que nunca creo que hay un potencial increíble en esas generaciones que todavía están, que quizá ya no están tan activos, pero que de repente hemos olvidado, incluso mis queridos alumnos a veces huyen de estos asesores y también es una equivocación, ¿no? Entonces, yo creo que sí, como decía Juan Pablo, la aportación que nosotros podemos hacer o el adelante que veo es el de quitarnos un poco ese pedestal, ¿no? Y creo que eso es un poco de lo que padecen estos hombres, ¿no? Que sí fueron formados en un momento donde eras el arquitecto de Gasné con tu coche convertible, eras el amo poderoso del universo y ellos un poco se pintan también de esa forma y eso genera una distancia con las nuevas generaciones. Pero la realidad es que una vez que te acercas es carnalito, o sea, no pasa nada, o sea, y son alivianados y entonces creo que la aportación que nosotros estamos haciendo, o por lo menos yo lo veo desde la parte académica, es ponerte en el lugar de los que son tus colegas, o sea, ustedes somos colegas, ¿no? Son competencia, son la generación que sigue, o sea, mis tesistas, yo los veo brillantes, talentosos, propositivos y digo, puta, estos nos van a estar quitando la chamba en 20 años, en 10, en 5, ¿no? Y creo que eso es lo que acerca, ¿no? A mí me interesa mucho estar cerca de la gente, me interesa mucho, porque también soy muy fiestera, pero me encanta la idea de estar, porque esa cotidianidad, de ahí emana ser arquitectura, ¿no? Y bueno. Ahí nada más me gustaría repetir esa frase que creo que decía Ricalde, ¿no? Que la arquitectura no se enseña sino se aprende. Entonces ese clic cuando uno entiende eso de estos viejitos, de ir a ver cosas históricas, de haber trabajado con alguien que sientes que te aporta o no te aporta, ahí es donde empiezas a ser arquitecto, ¿no? Cuando aprendes de todas estas circunstancias previas. Bueno, vamos a retomar esta idea de los viejitos y todo el asunto, ¿no? Y yo ya soy de los viejitos además, y además la pregunta que les voy a hacer ahora, quiero que la piensen ustedes también, porque en un ratito más vamos a abrir la discusión con ustedes. Y justamente hablando de los viejitos y los jóvenes, nosotros hemos pensado en ustedes como el relevo generacional, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ¿qué significa para ustedes el relevo generacional? ¿Se sienten el relevo generacional? Ustedes que van a ocupar y están ocupando el lugar de los viejitos. ¿Qué significa el relevo generacional? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo quisieran vivir inclusive? ¿Qué significa el relevo generacional que están siendo ustedes? Y además piensen ustedes también, porque ustedes serán el relevo, como dice Gaby Carrillo, ¿no? El relevo muy pronto, y ustedes también tendrán que pensar qué significa el relevo para ustedes. Creo que ante esa pregunta como que vamos a volver también a invocar a Humberto, que siempre que uno esté en esta facultad siempre se tiene que hacer presente. Él decía que la responsabilidad que tiene uno como arquitecto simplemente es hacer transitar, él hablaba muchas veces como del modernismo, como a su siguiente etapa, ¿no? Y creo que a mí siempre se me quedó muy grabada esa frase porque uno
le baja como esta escala a querer ser como el creador de una nueva historia de la arquitectura, te vuelve simplemente una pieza dentro del engranaje, pero a la vez te hace sumamente responsable, porque si tú dices, nosotros tenemos que hacer transitar lo que heredamos para llevarlo a un siguiente punto, ¿cuál es esa actividad o cuál es esa responsabilidad que tienes? Y la respuesta específica creo que por lo menos yo no la tengo, yo creo que no la tendré en los siguientes 20 años de mi carrera profesional, pero es una pregunta que siempre está presente, el qué nos toca hacer. Y ¿en qué la puede uno como traducir? Porque a final de cuentas creo que es como muy abstracto el cómo abordar esa pregunta en la práctica profesional. Pues creo que simplemente en estar mucho más atento o ser mucho más contundente o ser simplemente más profesional en todas las actividades, otra vez hablando como de la cotidianidad, porque en esos pequeños detalles que uno puede cambiar, por lo menos nosotros sentimos que es donde hacemos como esa diferencia y esa aportación al relevo generacional. Y sí existe un peso, ya sobre todo cuando uno tiene una oficina que pues ya lleva ciertos años como sobreviviendo, vamos a decir, las inclemencias de la arquitectura, donde el trabajo que uno empieza a hacer empieza a estar como mucho más abierto y más expuesto a la crítica, a la publicación, pues de alguna manera se vuelve como cierto referente, la responsabilidad que uno tiene empieza a crecer. Y creo que no se puede uno como asustar con la responsabilidad, sino el cómo actuamos ante eso, ¿no? El cómo le damos como respuesta, y simplemente en la idea de ser mejores, y no ser mejores simplemente por esta otra vez idea utópica de decir, pues quiero ser el mejor arquitecto, porque es como, eso no tiene ningún sentido, pero sí el cómo puedo ser un mejor jefe con las personas que trabajan en la oficina, cómo puedo ser un mejor arquitecto en relación a mis clientes, cómo puedo ser un mejor coordinador de las obras que llevamos, cómo puedo ser una mejor oficina en el manejo de la información. Y si viéramos hoy las oficinas en las que todos de alguna manera nos empezamos a mover contra las oficinas que tuvieron las generaciones anteriores, verían un abismo de diferencia, o sea, ya los mencionaron, como en tecnología, organización, de hasta yo creo que salarios, en muchas cosas. Y yo creo que en esas pequeñas cosas pues empieza a hacer el relevo, porque otra vez, como decimos, vamos como sumando en un continuo en donde los demás como nos tendieron un camino, y hoy en día, como lo decían, es mucho más fácil caminar para nosotros. ¿Qué tenemos nosotros encima? Pues hacerles el camino más fácil a ustedes. Otra vez en la construcción de una oficina, en la relación con los gobiernos, en los concursos que todos estamos peleando para que cada día sean mejores, y seguramente cuando se logren, a nosotros no nos van a tocar, les van a tocar a ustedes, y a eso, pues yo de alguna manera eso entiendo el relevo, o sea, es nuestra responsabilidad de qué tenemos que hacer nosotros para que el día de que a ustedes les toque estar en nuestro lugar sea mucho más fácil para ustedes. Pablo. De hombres a mujeres, ¿no? Yo creo que ese relevo, pues esa es la vida, el relevo es la vida, ¿no? O sea, algún día fuimos a nuestro primer día de clases a la universidad, ¿no? Algún día fuimos el primer día de profesores en la universidad, algún día fue el primer día de nuestro despacho que abría, algún día nos cayó nuestra primera chamba, ¿no? Y que ya no le cayó a alguien más grande, ¿no? Entonces, esa es la evolución, como que es esta rueda que sigue dando la vuelta y que sigue caminando. Ahora, si me dices, ¿cuál es tu postura o qué es lo que me gustaría hacer eso? Pues hablar de las verdades, ¿no? O sea, ¿cuáles son las ideas que siguen siendo básicas, ¿no? ¿Cuál es ese oficio que nosotros aprendimos con unas herramientas y sigue siendo un oficio con otras herramientas? ¿Y cuál es la esencia de nuestro tiempo y sus espacios? ¿No? Como, pues de alguna forma, hablemos de espacio público, hablemos de calidad de vida, hablemos de los aspectos sociales, de las interacciones, cosas de estas que son tan importantes como un puro tema funcional o un tema programático, cosas de estas, ¿no? Entonces, seguir con esas esencias, yo creo que es parte de la idea, y seguir que pues siga dando la vuelta las cosas hasta que sigamos
hasta que un día ya no existamos y pues seguimos avanzando. Es como una escalera eléctrica, ¿no? Que ahí vamos todos de bajada y pues algún día se acaba, ¿no? Ay, no sé, a mí me conflictúa un poco la palabra relevo. No sé si es más porque la siento un poco protagónica, no lo sé. No sé si ese es el conflicto que me causa un poco el decir, yo no estoy relevando a nadie, o sea, yo no ahí es donde digo, tal vez es lo que representa, lo que me incomoda un poco, otra vez quizá un poco por lo que decía antes, porque creo que hoy más que nunca hay un poco lo que decía Juan Pablo y Jorge, o sea, es una suma, o sea, hoy en día yo me enriquezco de el que se supone que estoy relevando, o sea, ¿no? No, ya sé, o sea, entiendo que así es, y es exactamente lo que dice Juan Pablo, o sea… Y te guste o no, eres el relevo de Rocha, entonces. La madre, que no te oiga, que se encabrona cada que le digo, viejito. No, o sea, lo entiendo que es una lógica y es una rueda que sucede. Lo que pasa es que sí creo que la riqueza de este relevo es que no lo siento tan relevo, o sea, sí siento que estamos en esta apertura de sumar, de lo que decías, ¿no? De que se vuelve mucho más interdisciplinario nuestro trabajo, mucho más horizontal, o sea, entender que hay esta riqueza de poder construir a partir de distancias, ¿no? Que quizá ese es un poco el relevo. Entonces, por el otro lado, me emociona porque quizá esa es la oportunidad de decir, de poder estar haciendo, ¿no? Y que finalmente es por lo que estudiamos, o sea, por querer hacer, ¿no? Y hacer con otra mirada, me parece. Yo lo veo un poco así, no sé qué más decir. Después de todo lo que han dicho, comparto varios puntos. Y uno, el pensar en mí, mi socio, mi despacho, ¿no? En nuestro trabajo, como este granito de arena que ya está siendo visto, que ya estás en un lugar y que de una u otra forma, sea la palabra relevo o no, sí, de repente es como boom, ¿no? Te cae como de golpe y dices, chin, pues sí, así es la vida, pero entonces sí somos, o sea, somos el relevo, no somos el relevo, ¿por qué somos el relevo? ¿No? Lo sabremos en unos años, yo creo que, ¿no? Haciendo como una perspectiva hacia atrás de nuestro trabajo y demás, pero lo que creo que es como súper bonito es decir, pues lo que estamos haciendo ha valido la pena, ¿no? O sea, el esfuerzo que yo creo que todos hacemos un gran esfuerzo en la vida, pues por lo que queremos y lo que nos gusta y lo que nos llena y bueno, porque es el día a día, ¿no? O sea, tenemos que comer y tenemos que chambear, ¿no? Y si aparte te gusta, pues es lo más emocionante. O sea, decir, yo estuve 8 años de mi vida clavadísima en el interiorismo, en muebles y no sé qué, y eso hoy día me ayudó mucho, pero de repente, cuando por fin fundo el despacho con Jorge y Germana en ese momento, todo el mundo me dice, no, ¿cómo? ¿No? O sea, no te muevas de ahí porque a ti te va muy bien y vas a empezar y de cero y aparte fue hace 5 años, entonces era la crisis, ¿no? Donde nadie daba un peso para nada. Entonces fue así como, pues bueno, yo creo que lo peor que nos puede pasar, o sea, cuando peor nos puede ir va a ser ahorita. Entonces, si de aquí logramos levantar algo, pues va a ser para mejor, ¿no? Y de ahí llegar como a estar aquí sentada 5 años después y decir, bueno, ese gran esfuerzo ha valido la pena y significa que sí, o sea, que sí debes de luchar por lo que te gusta y si realmente te apasiona tu trabajo, va a ser como todavía mucho más sencillo por un lado y mucho más difícil por el otro, pero lo vas a lograr, ¿no? Y
Y pues bueno, realmente de verdad, ojalá en 20, 30, 40 años que nos podamos volver a sentar y compartir esta idea, pues digamos, si lo logramos o no, ¿no? Porque sí es un gran compromiso, o sea, es una palabra y es como un título que puedes o no llevar contigo, pero que tu trabajo sea reconocido de esa manera, sí te lleva a un gran compromiso y cierta carga, pues bueno, emocional y también profesional de decir, oye, pues entonces sí soy visto, sí soy entendido, sí soy escuchado, pero tiene que valer la pena, ¿no? O sea, no puedes hacer lo que quieras, ni puedes nada más decir, ay, esto está bonito y me queda bien bonito y ya tengo 5 clientes nuevos, porque pues luego también es muy fácil y hay mucho marketing y puedes sobrevivir muy felizmente nada más de eso, sino que dices, tengo que profundizar y tengo que seguir como proponiendo y realmente trabajar por algo que valga la pena, ¿no? Que en un futuro digas, la obra del arquitecto tal conllevó a todo esto, se llenó de todo esto y que la puedas leer como lo que leemos de los que nos antecedieron, que es maravilloso. Entonces, pues ojalá y llenemos como el estándar de llegar a ser relevos en su momento, como tendrá que ser. Ya me acordé que quería decir. No, bueno, digo, quizá no tiene mucho que ver con el famoso tema del relevo, pero sí tiene que ver con, yo justamente hoy les decía a mis alumnos que sí me siento hasta orgullosona de que nuestra generación o esta banda entre 35 y 40 años, que sí, más o menos, ¿no? Que andamos, más o menos, bueno, 35, 45, que hay, yo siempre le digo, decimos siempre Mauricio y yo, hay carnita, ¿no? Hay carnita en el pensamiento, o sea, me siento muy orgullosa. O sea, la semana pasada estuve en Venezuela y en un buen momento aparte, increíble, o sea, de verdad yo decía, no podíamos estar en el mejor momento en este lugar, salvo porque difícilmente podíamos recorrer la ciudad, pero lo que fue muy lindo tuve la oportunidad de conocer a Carla Guasaba, a estos españoles Navarro, es Víctor y María, que son gente exactamente de mi edad, ¿no? Que con realidades distintas, unos en España, Carla en Brasil, y ves su trabajo y ves desde el pensamiento de cómo estructuran su presentación, cómo hablan de lo que están pensando, de lo que están viviendo en su país, y la verdad es que sí digo, qué fregones, ¿no? Y somos de la edad y estamos pensando, y esta es la banda que está haciendo, y eso yo creo que está bueno, ¿no? Porque hay un momento donde la arquitectura sí se empieza a volver tan, o sea, otra vez con toda la globalización y toda la ligereza de información, también se ha vuelto muy superficial, es la realidad, muy epidérmica, muy fría en cuanto a contenido, y me emociona ver que sí estamos preocupados por darle un poco la vuelta a eso, ¿no? Perdón, no sé si por el tiempo, porque desde luego teníamos un montón de preguntas, pero yo no sé, les pregunto, ¿seguimos con eso o lo abrimos para que, sí? Sí, me interesa mucho abrirlo a mí, pero me interesa mucho tu pregunta de la que platicábamos de influencias y no sé, de todo el marco. Bueno, podríamos hacer una última pregunta y abrirlo, porque sí queremos que ustedes participen y que les pregunten lo que ustedes tengan interés. Y tiene que ver un poco con lo que decías ahorita de decir la banda que estamos haciendo. En esta sensación de la banda que está haciendo esta arquitectura, a mí me gustaría conocer si ustedes de alguna manera, no solo con los arquitectos, ¿qué relación tienen con otras gentes de la cultura?
quiero pensar en los pintores, quiero pensar en los físicos, quiero pensar en los filósofos, en los biólogos. El hecho de hacer banda como un grupo y de qué manera se relaciona esta visión interdisciplinaria en lo que están haciendo hoy en día. La otra banda que no son arquitectos. Hasta el tema de la música, de otras cosas, ¿qué los mueve? Nosotros nos hemos encontrado con clientes, por ejemplo, clientes músicos, ¿no? De estos que también hijos de chelistas y cosas de estas, que realmente su vida es la música, lo que saben hacer es música, ¿no? Entonces, llegar a interactuar con él, gente que es de tu edad, que la ha hecho muy bien, que vive de eso, ¿no? Y poderte alimentar de sus experiencias de vida de un músico, ¿no? Y que tú lo experimentes en los temas arquitectónicos dentro del proyecto y luego en la obra, pues se vuelve una relación que te puedo decir que acabamos de amigos, ¿no? Y lo mismo pasa con el que se dedica, pues ni modo, que es contador, ¿no? Pero pues es un contador fregón de una empresa. Entonces digo, realmente se empieza, igual que aquí somos amigos pues prácticamente de gremio o amigos un poquito más de generación, creo que nuestros mismos clientes que por situaciones de la vida te vas encontrando, te vas enriqueciendo con él. Igual son escritores que están en el rollo de la literatura, que son amigos tuyos desde prepa, por ejemplo, Padilla o Volpi. Entonces, cualquier encuentro con ellos y plática siempre te da pie a decir, a ver, ¿tú qué estás haciendo y yo qué estoy haciendo? ¿No? O sea, es como que no enfrentarnos solo entre arquitectos, sino saber qué estamos haciendo en la vida. Y son gentes con las que igual nunca vas a trabajar, pero creo que te da muy buena pauta de cómo vas tú y a nivel generacional. O, por ejemplo, pues todos los que vas al gimnasio, ¿no? Y te encuentras otra vez a la misma generación de los que están corriendo, de los que están haciendo lo mismo, ¿no? Oye, ¿tú en qué estás? ¿Le estás haciendo? ¿No le estás haciendo? Etcétera, etcétera. Te pone en esa balanza de cómo vamos como generación apoderándonos del medio político, de las empresas o de la cultura. Bueno, en mi caso en particular y en el caso particular de la oficina de Mauricio, o sea, digo, es como algo que compartimos, y quizás suene fatal, pero siempre decimos, no se junten con arquitectos, ¿no? O sea, al revés, por favor, o sea, ya, suficiente. Creo que, sí, o sea, digo, la verdad es que yo creo que, sobre todo en la escuela, ves luego a los chicos demasiado influenciados además por algo donde no profundizan, entonces se vuelve demasiado superficial, ¿no? Yo al revés, o sea, yo de verdad creo que para nosotros una influencia fundamental, digo, tenemos la oportunidad como oficina de trabajar con gente como Damián Ortega, que le estamos haciendo su casa, como Gabriel Orozco, que es pues, el mejor amigo de Rocha, todo este grupo de artistas contemporáneos que la realidad es que se están metiendo a trabajar con el espacio, ¿no? Si hoy vemos el trabajo de Olafur Eliasson o el de, en otro momento, de Robert Smithson, de los landartistas, dices, oye, esto es arquitectura, o sea, perdón, ¿no? Y mucho más fregona que la que estamos haciendo a los arquitectos. Entonces, sí, ¿por qué? Porque le entran desde el pensamiento, ¿no? O sea, el resultado es resultado de un pensamiento atrás y no es una voluntad formal de querer hacer un fuego artificial. Entonces, nosotros sí estamos muy influenciados de manera muy importante por las cuestiones del arte en general, músicos, artistas, me encantaría, o sea, y lo disfrutaría muchísimo y me siento un poco alejada, pero trato tal vez de acercarme a través de los libros y de lo que leo, pero la filosofía me parece fundamental, o sea, creo que es incluso una de las debilidades de esta escuela, que debería de haber de manera forzosa una clase de filosofía como parte del programa, una clase de psicología, o sea, ¿no? De ciencia social, y además
Es increíble, pero tenemos el acceso, o sea, somos la universidad más importante del país, tenemos enfrente, o sea, esta cosa que, extraño un poco esta cosa que sucedía y que nunca me tocó antes del 68, que era esta cafetería que existía en el campus central y que era este espacio de sentarte con el biólogo, con el físico, ¿no? Yo creo que de ahí vamos a encontrar cosas mucho más interesantes para potencializar nuestro trabajo que solamente entre arquitectos, ¿no? Entre nosotros. Ahí nada más le voy a meter tantito. Yo creo que fue Culjas el que dice que no hay arquitecto más pobre que el que solo se lleva con arquitectos, ¿no? O sea, y en ese sentido va un poco de la pregunta. Pero seguimos aquí. Escuchando a Juan Pablo y a Gaby, es muy curioso, ¿no? Porque cada quien tenemos nuestro enfoque y de repente dije, sí, no tiene que ir precisamente enfocado desde la parte profesional, de tú a tú, de un trabajo en colaboración con otro profesionista, ¿no? Sino también esta parte de las personas para las que trabajas, o sea, de tus clientes, para quien haces los proyectos. Entonces, sí, al final, el cliente te alimenta en todos los sentidos, ¿no? Puede ser un cliente que esté muy clavado en el medio del arte o en el medio de la música o en la política, ¿no? Te alimenta en todos los sentidos y aparte sí se vuelve esta persona muy cercana, o más bien tú te vuelves esa persona muy cercana a ellos, ¿no? Sobre todo si trabajas en un proyecto residencial. Entonces, tal vez, no sé si sea influencia, sino más bien es como este aprendizaje que lo haces porque es tu tarea, ¿no? O sea, dependiendo dónde estás, se vuelve esta búsqueda, o sea, te tienes que poner a investigar, a averiguar, a contactarte y sí, la verdad es que ser arquitecto, como eran en tiempos anteriores, que sí eran muy todólogos, o sea, yo sí llegas a platicar con alguno de los grandes arquitectos, que pues muchos ya se fueron y se siguen yendo, abuelos de amigas mías, y decías, verdaderamente sí abarcan muchas cosas, ¿no? O sea, hoy día no, se vuelve más multidisciplinario, cada quien se especializa, lo cual me parece muy sano, pero al mismo tiempo tenemos que, o sea, para poder hacer algo tenemos que conocer de ese algo. No tenemos que ser los expertos o los especialistas, o sea, no significa que yo me pueda aventar un proyecto de paisajismo porque no es mi especialidad, pero si no me acerco al paisajista con el que vamos a colaborar en un proyecto y realmente me profundizo, no nada más en el concepto de lo que queremos para el jardín, sino ¿por qué? ¿Por qué esta planta no? ¿Por qué esta planta sí? Es maravilloso. Entonces, se vuelve como, sí una influencia, pero no les podría decir, por lo menos nosotros, tenemos esta gran influencia del maestro tal, sino que más bien son una serie de experiencias que nos han permitido aprender mucho de los oficios de otras personas, tanto artistas como fotógrafos, como paisajistas, ingenierías. Aprendes mucho cuando realmente te metes a preguntar, ¿no? Mi profesor de la carrera, mi director de carrera, hace poquito posteó que la mejor parte del diseño, del aprendizaje y del proceso de diseñar era la parte de preguntar, no la parte del final, ¿no? del resultado final, sino que era esta parte de preguntar siempre lo más posible, ¿no? Porque eso te va a dar ese resultado. O sea, si estás nada más en busca del resultado, pues no llega solo, no te cae así como por magia. Entonces yo creo que, no sé si lo considero como una influencia directa como tal, que al final se convierte en una, sino como este gran aprendizaje de todo lo que nos rodea cada quien en sus profesiones a partir del trabajo del día a día, o sea, que es más por necesidad que por gusto y ya de ahí llega el gusto, ¿no? Por añadidura. Creo que coincido también con todos. Creo que de alguna manera uno como arquitecto llega y presenta su trabajo a un cliente y creo que no habría nada más decepcionante que a ese cliente no le interesara lo que le estás presentando, aunque te haya contratado.
y que le trates de explicar las intenciones del proyecto y de dónde vienen como las ideas y cómo lo quieres resolver y demás, y que él no tuviera como ese interés. Entonces, yo creo que la única manera de que ese interés exista de los clientes hacia uno mismo es que haya reciprocidad, y una reciprocidad sincera, en donde tú tengas ese mismo interés por lo que el cliente hace. Y como decía Juan Pablo, o sea, si es un contador o un financiero o el que sea, todas las, yo creo que actividades profesionales que existen en la actualidad son interesantísimas, y hay un mundo entero por hacer. Tengo mis dudas con los abogados, son los únicos que me cuestan trabajo, pero todas las demás creo que son profesiones interesantísimas y se establecen vínculos, y donde tú puedes empezar a incorporar en tu profesión maneras de ver las cosas más allá de la arquitectura, o sea, salirte de la caja del arquitecto. Creo que sí hay de nuestra parte como oficina un interés también hacia el trabajo de los arquitectos, pero tratamos de vincularnos no desde la pose. Hemos ido a tocar como muchas puertas de los arquitectos viejitos, tanto Gabriela, mi socia, como yo, y les hemos tocado en las puertas y decirles, cuéntanos cómo armaste tu oficina, cómo pasó la historia de cómo empezaste tú hace 50 años y cómo llegaste aquí. Y curiosamente creo que no ha habido ni una sola persona que no nos haya platicado 2 horas y nos haya hecho el cuento completo de cómo fue construyendo su carrera profesional. Y arquitectónicamente eso nos nutre en el sentido de, pues como dicen, mal de muchos, consuelo de tontos, pero por lo menos dices, bueno, ahí vamos en las mismas, y creo que toma tiempo. Y creo que pues con cualquier persona que te puedas ir relacionando en la vida, te va ayudando como a nutrir tu profesión, y también vas encontrando afinidades y te van ayudando a salirte de la etiqueta del arquitecto. Creo que cuando te preguntan quién eres y lo primero que dices es arquitecto, creo que nos minimizamos mucho. O sea, primero somos personas, primero somos muchas otras cosas antes de ser arquitecto. El arquitecto es nuestro oficio, nuestra práctica diaria con la cual contribuimos socialmente y hacemos muchas cosas, pero es más interesante cuando te quitas esa etiqueta y te relacionas desde pues, tu posición como ser humano, y desde ahí empiezas a construir y a tener afinidades de expectativas de la vida, de felicidad, de ideales, desde, no sé, familia, cualquier cosa que puedas tener en la cabeza y que puedas compartir antes de simplemente el trabajo duro como de la arquitectura. Entonces, creo que pues sí es muy interesante el cómo todo lo que haces todos tus días y con que te relacionas te nutre muchísimo. Voy a agregar, perdón, otra vez, justo, ¿no? No es, quizá tu influencia no es solo las personas con las que estás, sino la circunstancia en la que estás, en el momento en el que estás. Y justo ahorita hablando de lo de las profesiones, ¿no? de decir lo interesante que te puede influenciar hasta un contador, aunque no lo creamos, andaba de chismosa en lo del decatlón solar. Y bueno, además de ver lo que se está desarrollando, me llamó muchísimo la atención estos larguillos donde les dieron a los niños una base de una sección, ¿no? Y los chicos les preguntaban cómo te imaginas la casa del futuro, ¿no? Y en particular me interesó muchísimo fotografiar las respuestas, porque son cosas que de verdad te dan ganas de, o sea, son influencias, o sea, ver la visión de un niño, de cómo se imagina su casa del futuro, y ves esos resultados extraordinarios, a mí ya me provocaron a decir, ¡está qué buena idea!, ¿no? O sea, qué lucidez al final, y entonces te das cuenta que no es solamente la profesión como tal, ¿no? Sino el niño tiene otra visión, tiene otra manera de ver, ¿no? Y creo que eso es lo más interesante, que podernos acercar a distintas maneras de ver son lo que enriquece tremendamente el trabajo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Gustavo, que yo creo que es hora de abrirlo. Y bueno. ¿Qué opinas? No, sí. Pero bueno, también yo tengo una inquietud y no sé, la contestaron, nos quedan media hora, sí ya sé, pero ya no para preguntarles a ellos sino a los chavos. Parte del ejercicio es encontrar, sí, y eso es lo que yo quiero abrirles a ustedes, ¿qué nos distingue como generación? O sea, parte del tema es a dónde estamos, para dónde vamos y qué es lo que se va a hacer que se dé ese cambio
generacional, cuáles son realmente las cosas que nos influyen como generación, que hacen que hagamos arquitectura o que estemos pensando arquitectura diferente. Bueno, pues abrimos y entonces, ¿quién quiere empezar? Yo solo un comentario muy pequeño de algo que tengo en la cabeza. A ver. Me tiene muy inquieto solo una cosa, no respondiendo a tu pregunta, pero me encanta esta clasificación en generaciones, porque para las Olimpiadas todos ustedes serían una generación de rucos, los jóvenes, ¿no? Y luego este tema de hablar de un viejito que te saca mucho menos edad, de la edad que tú duplicas a los que están sentados atrás de nosotros. Entonces aquí pues tendrán 20, 21 años y tú tienes pasado el doble, no voy a decir la edad, y estás mucho más cerca que la mitad con Gustavo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado de las perspectivas. Y yo les preguntaría también a los muchachos si en realidad estos jóvenes arquitectos, yo digo, híjole, me faltan 25 años para ser como estos jóvenes arquitectos, está cabrón. Entonces sí me asusta enormemente esta posición generacional que me parece que ya se subieron en el pedestal, en el mismo denominarse, un grupito, la banda, que han de decir, sí, pero banda de ruquitos, ¿no? De rock and roll. Entonces sí, es así como tremendo el asunto y me tiene muy asombrado que hablemos de jóvenes cuando después de estar allá afuera me sentí bien ruco. Uno es también cómo se ve y cómo se siente, ¿no? Pero bueno. Hola, ¿qué tal? A mí me gustaría preguntarles cómo ubican su práctica frente a los componentes de nuestra época, bueno, de su época más bien, o sea, digo, a nosotros en 20 años será nuestra época, esperemos que ahora, pero, o sea, ¿cómo ubican su práctica frente a los componentes de hoy en día, la industria, los encargos, las instituciones, o sea, todo lo que más o menos define la época en la que ustedes rigen su práctica? Si pensamos que en la época de Mario Pani el Infonavit funciona de tal manera, le dio paso a que pudiera ser la unidad Miguel Alemán, o incluso él negociar con el Infonavit esa unidad. Entonces, ¿cómo se ubican ustedes en el tiempo y el espacio, básicamente, su práctica en México y en nuestra época? ¿Sí fui claro o no? Frente a los encargos, los clientes, los lugares donde construyen. Quería contestar lo de la banda. Más, Gaby. No, a ver, entiendo lo que dices. Creo que desde el tema del relevo es ese pedestal el que me incomoda a mí, ¿no? Justamente. No creo que estemos en un pedestal, no creo que seamos… o sea, cuando yo hablo de la banda, en muchos sentidos, como hablé en otro momento, me parece que son mis alumnos, o sea, mis viejitos, ¿no? Y digo, y de verdad mis viejitos es porque así hasta les digo, o sea, de cariño y… No, yo creo que no es separar. Sí coincido contigo que el alto riesgo de estos pedestales son muy, muy dañinos. Digo, tan evidente como que hay que voltear a ver lo que de repente le sucede a la gente que gana un Pritzker, ¿no? Cuando está ahí, que es muy fuerte, o sea, es muy humano también, ¿no? Hay mucho riesgo en nuestra profesión, porque te expones, porque, como decía Jorge, te publican tu trabajo, y no eres nadie, esa es la realidad, ¿no? No eres nadie. Entonces, yo creo que más bien yo me refería a que a mí en lo particular hablaba de edad, ¿no? De que creo que últimamente me he topado de buena manera con gente de mi misma edad que me parece muy interesante lo que está haciendo, lo que está pensando, y no porque no estén sucediendo cosas, o sea, Peter Zumthor, por Dios, o sea, tiene 80 años y es el mejor arquitecto del mundo, ¿no? O sea… Tal vez, por supuesto. O sea, nuestra profesión, como decía, es arte y oficio. Entonces, pues el oficio, ninguno de nosotros lo hemos construido en su totalidad, ni llegaremos, ¿no? No sé. Sí, perdón, la pregunta del compañero ya no la recuerdo. Podemos seguir, ¿no?, con la banda, ¿no? Yo estoy a 15 años de ya tener mi credencial del INSEE, ¿no? Sí, si lo quieres ver así. Pero por otro lado…
Agua del INAPAM, no, peor. Pero por otro lado, yo sí creo que la arquitectura se empieza a hacer como a los 40, vayan viendo las obras de todos y sí se empieza a hacer como a los 40, ¿no? Entonces, aunque seamos viejitos, creemos que estamos empezando a hacer arquitectura y creo que puede que sea algo que nos une como banda, ¿no? Regresando a la pregunta, pues cómo nos sentimos o cómo reaccionamos ante las circunstancias del día a día. Pues a mí me gusta mucho usar el ejemplo del gobierno, me gusta usar el tema de pues, que nos ha tocado, ¿no? O sea, cómo te relacionas con un gobernador, que te digo, ya no estamos tan lejos de edad, con un presidente municipal, con una secretaría de Estado, y ya te das cuenta que muchas veces muchos de los que están allá adentro son más chicos que tú, o que son de tu generación, o que de plano ya te ponen atención en algunas cosas que vas a decir en la presentación, entonces eso se me hace que es una pauta de que creo que ya podemos levantar la mano y decir tenemos un poco de voz, ¿no? Y quizás seamos los más jóvenes de los que tenemos la voz y que eso nos empieza a tener opinión a nivel ciudad o a nivel gobierno. Esa era la pregunta. Digo, para el chico, no sé si te respondimos un poco. Bueno, te respondió Juan Pablo. Pero bueno, a ver, abrimos otra pregunta. Hola, sería para ustedes los curadores. ¿Qué criterio tomaron para escoger estos 21 jóvenes? Tal vez la edad no es tanto el criterio, sino porque… no, o sea, vamos… porque tenemos un disparo, ¿no?, entre los 30 y los 45 en el caso particular. ¿Por qué el ejercicio de estos 21 y qué es particular? ¿Y cómo se sienten ustedes que están aquí de haber sido escogidos parte de este grupo de muestra que ha tenido una cobertura nacional, que me parece muy importante, pero quisiera saber ese criterio, ¿no? ¿Por qué estos 21 y por qué en otros 21 o por qué en otros 40 o tal, ¿no? Gracias. A ver, esa creo que la puede responder muy bien Gustavo, pero me voy a tomar yo también una parte de la respuesta. Primero déjeme decirte que cuando empezamos a platicar al respecto, o sea, que un poco la idea era qué se está haciendo y nos interesaba una visión crítica, o sea, nos interesaba una visión crítica. Y déjame decirte que hubo discusiones, o sea, hay discusiones en el interior que sabemos y nos peleamos de mucho, que a mí hay parte de los 21 que me parece que no me gustan, pues, en lo personal, muchos, pero abrimos una visión, lo digo abiertamente, o sea, parte de lo que se abrió es una, y lo decía muy bien Gustavo al principio, decía, vamos a hacer una exposición crítica acerca de lo que se esté haciendo, incluyente, tratamos de hablar, de primero tener una visión lo más amplia con respecto a la República, tratamos de buscar arquitectos de todas las regiones de la República, eso fue una primera premisa que nos dimos. Dijimos, bueno, vamos a buscar gente del norte, gente del sur, gente de Mérida, gente de Puebla, gente de… ¿Qué se está haciendo?, ¿no? Que nos llame la atención, tal cual, y casi llevábamos pues, nuestras cartitas y decíamos, a ver, mira, yo encontré este arquitecto, vi publicado este otro trabajo, encontré en internet esta otra cuestión, y déjame decirte que, para empezar, una de las cosas que nos dimos cuenta, que sí había un problema con la edad, o sea, tratábamos de buscar gente, por supuesto, pues nosotros habíamos estado encontrados en los 25, ¿va? Pero el problema está que no lo encuentras, o sea, simple y sencillamente no lo encuentras, o sea, que ni que esté publicado o no, esté difundido o que esté claramente percibido, y eso fue un primer problema, o sea, lo primero que te encuentras era, en el mejor de los casos, gente en efecto que ya empieza a consolidar su carrera, pues ya con una edad más avanzada, o sea, y sí, estaban entre los 30 y los 40, ese era un primer problema. Pero bueno, con este principio decidimos seguir y bajo una premisa que Gustavo siempre marcó, que a mí me parecía muy sabia, porque esto surgió, por supuesto, una de las primeras preguntas fue, híjole, ¿cuántos primero? ¿21, 20, 40, 50? O sea, la lista puede
crecerse y hacerse enorme, y esa es un poco la idea, eso también lo hemos hablado. O sea, este ejercicio da para que se vaya siguiendo, igual dentro de 2 años, tenemos otros 20 u otros 30, o sea, esta oportunidad está porque, y así empezamos esta plática, porque el talento existe, creemos que capacidades hay, y cosas que mostrar hay muchas, pero la primera decisión fue, y así de sencillo, porque es la que nos gusta, o sea, nos tocó a nosotros hacer, y una de las cosas que a mí me gustaban más de lo que decía Gustavo es, y decíamos, ¿y qué pasa si va a haber una crítica y si alguien piensa que no deben de ser esos 20? Decíamos, bueno, pues que esos que tengan esa crítica, que hagan su propia exposición y que hagan su propia curaduría y que se den el trabajo de hacer su muestra, ¿verdad? O sea, ese fue un poco el razonamiento. Y déjame decirte que también de pronto se hablaba mucho, se criticaba que si la selección tenía que ver, inclusive alguien ahí decía que si le habían dado dinero a los curadores y quién sé qué. O sea, bueno, ¿qué te puedo decir? Ahí parte de lo que te puedo decir es que muchos tuvimos oportunidad de conocerlos el mismo día de la inauguración, o sea, porque en realidad no los conocíamos ni como personas ni mucho menos, simple y sencillamente los conocíamos por su trabajo y por lo que nos llamó la atención. No sé, Gustavo, Lucía, si quieren ampliar la respuesta o ahí la… Muy brevemente, porque la idea es que platiquen ustedes. Sí. Pero sí, el principio fue tratar de que fuera incluyente. Este dato que da el arquitecto Carrasco ahorita es muy importante. Casi la mitad, o a lo mejor no casi la mitad, los conocimos el día que se inauguró la exposición, porque antes platicamos por ellos por teléfono y por internet. Entonces no teníamos ninguna preferencia. Queríamos que fuera lo más diverso posible, que los temas que se proponían fueran lo más diverso posible, que fuera de la República. Quisimos que hubiera muchas más mujeres, no lo logramos todavía. Nos interesó, y esa es una visión del equipo, nos interesó las propuestas, cuáles eran las ideas. Incluso si ustedes ven, la idea era que no solo presentaran su trabajo, sino que nos dijeran en unas palabras por qué hacen ese trabajo de esa manera y no de otra. ¿Sí? Sabemos que hay más. Esto es la primera experiencia. En julio, agosto, abriremos una nueva convocatoria para otras generaciones, pero el criterio fue tratar de ser lo más diverso, lo más incluyente posible, y hay cosas, y es así de cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, pero no era el criterio de que fuera que me guste o no, sino que mostrara un repertorio que pudiera representar a la arquitectura de un grupo de arquitectos. Y algo también que era importante era, además de encontrarlos, porque créannos que fue complicado también, por lo que comentábamos de que los jóvenes pues no se publican a lo mejor como uno creería que se publican, y de diferentes escuelas. Eso era también muy importante. Aquí hay otra pregunta. Y la segunda parte, no sé quién me gustaría, ¿qué sienten ustedes de haber sido escogidos como parte de este grupo? Pues no digamos selecto, sino ya este grupo de la primera muestra de jóvenes arquitectos. Como dijo Gaby, se siente bonito, la verdad sí. Es que se siente bonito y más allá de lo bonito, ¿no? Pues como ver un fruto de tu esfuerzo, ¿no? Como ese primer fruto y decir, bueno, pues sí vas por el buen camino, a alguien le gustó, alguien te está viendo, alguien te está escuchando y puedes seguir, ¿no? Por ahí, y puedes seguir aportando y pues es como este empujoncito así de decir, ahí vas, ¿no? O sea, ya sí la estás haciendo bien, échale más ganas. Aquí tenemos otra pregunta. Sí, y el compromiso que decíamos y esta parte como de tener como en la espalda, decir de veras si somos el relevo o no, pero por lo menos ya hay alguien que tiene la vista en
tu trabajo, y yo creo que sí se vuelve un compromiso de decir, bueno, pues tengo que ser cada día mejor. Yo tengo una pregunta acá. Es en términos de ciudad y relevo. La generación o una de las generaciones a las que relevan es la que hace Ciudad Universitaria, el Pedregal, Tlatelolco, la Miguel Alemán, toda esta ciudad. Y con todos sus defectos creo que nos pusieron en el mapa mundial, ¿no? México con una propuesta urbana despampanante. Su generación, ¿qué está haciendo, qué debería de hacer comparado con estos que tienen que relevar? Esa es la pregunta. Sí, creo que, como todos dicen, sí hay como muchas generaciones intermedias, pero también otra vez hablamos de las circunstancias hace rato, y eso ha cambiado muchísimo. O sea, creo que si bien el inicio del periodo moderno a principios del siglo pasado empezó con esta como visión, como platicábamos, como muy utópica de poder plasmar ciudades, y a la vez al estar un país como completamente, como un ojo en blanco, con una capacidad de poder plantear esa utopía y llevarla a cabo, fue un momento como muy particular que vivió México, pero a la vez vivieron todos los países en la instauración del modernismo. Se instauraron todas las instituciones, se instauraron los sistemas políticos, se consolidaron los sistemas políticos en nuestro país a finales del siglo pasado, y simplemente eso permitió hacer estas cosas que tú dices, como estos grandes proyectos, que la realidad es que yo dudo que ese tipo de proyectos se vuelvan a hacer en el mundo. O sea, son proyectos que funcionaron en esa época, en esas circunstancias, con esos arquitectos, con esa visión moderna, y estamos en otra época y la circunstancia es otra, y la manera en la que México se coloca en el mundo es muy distinta. No se coloca con esas grandes obras, se coloca con figuras como Gabriel Orozco, que con un trabajo muy sencillo da la vuelta al mundo, y muchísima gente ni lo conoce, pero es conocido en todo el mundo, como muchos arquitectos mexicanos, el papá de Pablo, que pues quizá ustedes lo ven como un arquitecto mexicano, pero que ha dado la vuelta al mundo, y en su pequeña obra, que no es tan pequeña, para México es muy grande, pero pues igual ha dado la vuelta al mundo, y es muy distinta esa inserción. O sea, creo que es importante entender las circunstancias, y creo que estas como grandes proyectos como políticos o de ciudad, yo creo que ya no van a existir en los siguientes años. Es muy distinto, y no digo que sea otra vez ni bueno ni malo, simplemente así es. Yo nada más rápido, eso me voy a permitir citar a Gustavo, lo resumía muy bien Gustavo el otro día en una reunión que teníamos también al respecto y de reflexiones, y que tenía que ver que en efecto las circunstancias son fundamentales, y las circunstancias no van a volver a ser jamás las mismas, porque hay una diferencia fundamental entre ese México y el México actual, y era que ese México, el promotor era el Estado, y el actual promotor ya dejó de ser el Estado, renunció a ese papel, y hoy el papel de desarrollador está en los privados. Y a ustedes les toca, bueno, a nosotros nos toca también como generaciones aprender esta circunstancia, entender que estas grandes obras difícilmente van a ser ejecutadas, y ahora lo que lo distingue son estas pequeñas intervenciones de acupuntura o de pequeña participación, de escala obviamente mucho más modesta, pero que también permite insertarse con otras capacidades de calidad, ¿no? Y de formación. Perdón. Yo también creo que faltan estos arquitectos con este condimento político, ¿no? Para que esas circunstancias no solo estamos sentados aquí a que lleguen, ¿no? O sea, ¿dónde está el PANI? ¿Dónde está el Ramírez Vázquez? ¿Dónde está en su momento el Teodoro González de León o el Felipe Leal, que por aquí anda también más o menos? Pero sí necesitamos a alguien que se sepa codear y que se pueda convencer a los políticos, otra vez hablando de que no solo te llevas con arquitectos, de venderles ciertas ideas para que se vuelvan los padrinos y el que luego se cuelgan las medallas, y que permitan abrir ese campo para esas visiones, pues que nos revesan a nosotros con nuestro cliente. Entonces yo creo que ahí hay un llamado al relevo para ir buscando este arquitecto que se lleva con las figuras políticas. Bueno, en la compilación veo casas particulares, capillas, hoteles boutique, corporativos, torres residenciales, en general pues, arquitectura fashion, ¿no? Me gustaría saber en dónde está ese granito de arena del que hablan,
me gustaría si pueden identificar en su obra un proyecto que actúa como catalizador social, ¿no? Algo que potencialice ese contexto en el que sus obras se encuentran. Una pequeña interrupción rápidamente. No solo hay obras fashion, que en sí son importantes. Podríamos discutir mucho de esto. Pero hay escuelas públicas, no muchas, pero sí hay escuelas. ¿Sí? Habría que ver el catálogo en su conjunto. Bueno, a ver, yo creo que la tipología no es lo fashion, o sea, lo fashion es temporal, es caduco, ¿no? Entiendo a qué te quieres referir, pero lo que quiero decir es, una casa no tendría por qué ser o no fashion, ¿no? O sea, más bien, insisto, no es un tema de tipologías. Entiendo que más bien te estás dirigiendo a dónde está ese contenido del que estamos hablando, ¿no? De esas transformaciones o de esta posición política que sí tenemos que tener los arquitectos y que de alguna manera se expresa en las obras. Quizá voy a hablar un poco desde lo particular, o sea, de mi caso en particular. Nosotros hacemos mucha obra pública, la cual normalmente está pésimamente pagada en este país. No existe un juicio sano nuestro trabajo se mide por peso, por plano, no por ideas, ¿no? Entonces, yo pienso que, por lo menos para nosotros, y creo que en general, la selección, hay una postura política de cómo desde una casa puede transformar en decir, hice una estrategia tal para no poner una reja, por decir algo, ¿no? Y eso ya genera una aportación a nivel ciudad, ya hay un cambio, ya es una inserción distinta a lo que estaba sucediendo. Y es una casa, ¿no? Entonces, hay arquitectos que, yo te puedo decir, si yo no hiciera, casas no es un buen ejemplo porque siempre perdemos mucho dinero, pero si yo no hiciera obra privada, difícilmente podría hacer obra pública, porque no hay manera de sobrevivir, simplemente, ¿no? Y lo que sí podemos hacer es desde esa obra privada, que podrías, o sea, a la que describes como fashion, yo puedo hablar, por ejemplo, del ex convento de San Pablo, de este centro cultural que hicimos, que es una obra privada y trabajamos mucho en un ejercicio con el cliente para decirle, hagamos este espacio público, ¿no? Es su terreno, es su propiedad. Y entonces sí hay una gestión atrás de nuestro trabajo muy política y que no necesariamente tiene que ver con solo dibujar, de abrir un terreno privado a la gente, ¿no? Al público. Entonces, yo creo que a mí me gusta tu pregunta, porque sí también coincido que estamos en ese momento donde hay muchas cosas superficiales otra vez, ¿no? Y muy acompañadas de la moda, ¿no? Pero yo creo que justamente estamos luchando por zafarnos de ese alto riesgo, ¿no? Nada más comentario chiquito. San Pablo es un cliente con muchísimo varo, ¿no? O sea, muchísimo. Estás hablando del ex dueño de Banamex. Entonces, correcto. Como que de alguna forma esa gestión de hacerlo público, pues ayuda. Pues espero. Gracias por identificar. Me gustaría saber si alguien más puede identificar algo y les paso. Sí, yo sumaría ahí a lo que Gabriela comentaba. Creo que otra vez, como ante los resultados es muy fácil como simplemente emitir como un juicio hacia los proyectos de si funcionan o no funcionan. Nosotros hemos hecho muy poca obra pública, estamos empezando, se están construyendo como las primeras, pero en pláticas con amigos, todos los que han estado involucrados en obra pública, esas obras no existirían de no ser por los arquitectos. O sea, en muchos de los casos los arquitectos acabaron poniendo dinero de su bolsa para que eso se terminara. Y yo creo que no hay mejor aportación y compromiso con la profesión y con la obra pública que el sacrificio
que inclusive muchos de los arquitectos ponen en juego el prestigio de su oficina, simplemente para involucrarse y tener un proyecto en 6 meses que se los pidieron de encargo y lo que quieras, y como que es muy fácil criticarlos desde fuera, pero cuando estás tratando de pagar las cuentas en tu oficina, que es algo que desde las sillas normalmente no se ve, y cuando tienes una deuda encima de muchos millones de pesos que tienes que responder, y todavía ahí tienes la capacidad de tu bolsa poner, simplemente para que la obra se termine lo más digna, como que cuando lo vemos desde esa perspectiva y conoces la película completa, como que le das el beneficio de la duda, decir, oye, sí tiene muchos defectos, pero ahí está, y está gracias a muchos amigos arquitectos que se han rifado ahí en estos ejercicios. Yo quisiera agregar algo. Nosotros tenemos 0 obra pública, no porque no queramos, o sí queramos, la verdad, no sé. Espero algún día hablar con conocimiento de causa. Sí me brinca mucho como que esta idea de decir es que hacen proyectos fashion. O sea, la gente que tiene dinero no tiene dinero nada más porque sea fashion, ¿no? O no nada más ocupa su dinero para hacer cosas fashion o cosas que estén al día. O sea, hay que cuidar mucho las palabras y los términos, eso me parecería muy importante. Y otra es que un proyecto, yo defendiendo el tipo de proyectos que hago, que son privados, un proyecto privado no me parece que uno que valga menos, que no aporte un grano de arena, ¿no? ¿Dónde está ese granito de arena, el catalizador? Pues, o sea, eso sería a lo mejor un trabajo pro bono, ¿no? O sea, ese granito de arena que tú estás buscando, yo creo que sería un trabajo pro bono que viene muy independiente, como de si haces obra pública o privada, porque aunque hagas obra pública y esté bien o mal pagada, está pagada, ¿no? O sea, no lo haces nada más por generar, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero no lo haces 100% por amor al arte, o sea, no llegas tú, a lo mejor al final está mal pagada, pero de entrada no nada más dices, aquí voy a dejar un año de mi vida y 3 millones de pesos por gusto, o sea, vaya, ¿no? O no para el gobierno, o yo no lo haría. Yo una obra que vaya para el gobierno, no. Exacto. Entonces, creo que a lo mejor sí sería importante como contemplar esta parte de dónde está nuestra actividad pro bono como arquitectos. Eso creo que sí valdría la pena y a lo mejor sí es muy importante como darle más validez, que a lo mejor no siempre lo hacemos. Y por otro lado, el catalizador a lo mejor pues también va de generar fuentes de trabajo, de considerar mano de obra nacional, no solo para la construcción, porque sé que no vamos a importar trabajadores de la obra, de la construcción, albañiles ni nada, ¿no? Pero en general para toda la proveeduría de los proyectos en cuestión de acabados, de carpinterías, de mobiliario, de iluminación, o sea, tratar de trabajar con la mano de obra nacional, por lo menos nosotros lo hacemos o lo intentamos, no siempre porque sea más barato, o sea, no siempre es más barato que algo importado, pero creo que ahí está el granito de arena, o sea, en decir, trabajamos con diseñadores nacionales, metemos productos nacionales, de fabricación nacional, o sea, como tratar de dar ese empuje. Y otro, que si generas, en el caso de nuestro proyecto, que es un hotel, que no es una obra, pues es pública porque está abierto al público, genera como una importancia contextual. En este proyecto en San Cristóbal de las Casas la gente no confiaba y decía, uno, pues bueno, los inversionistas, pues, ¿en qué están gastando su dinero haciendo un hotel, metiéndole más lana cuando no se necesita, no hay ese turismo? Y no es cierto, se la rifaron, metieron su lana suya de ellos porque el gobierno brilló por su ausencia hasta que vio el proyecto terminado y vio de lo que iba, y ha generado alrededor, tanto a nivel gubernamental, o sea, ha llamado la atención de la Secretaría de Turismo, del gobernador, de todo el equipo que está alrededor, para querer invertir en esa ciudad, ¿no? Entonces creo que eso al final también es importante, o sea, hacer equipo, si estás en lo público, lo privado, donde sea, pero hacer equipo y hacerlo bien. Y si te lo pagan, pues claro, pues tenemos que vivir de eso, ¿no? No vivimos del aire, yo todavía no. Y cuando podamos hacer algo pro bono, creo que sí, la verdad está muy bonito y vale mucho la pena y creo que esa podría ser como esa parte social. Bueno, yo acá tengo una pregunta. Bueno, primero que nada, agradecer el espacio que brinda la facultad a estas conferencias, pláticas.
agradecerles a ustedes el tomarse el tiempo, porque pues sí, va dirigido hacia nosotros, ¿no? Estudiantes que nos benefician de algún modo o hasta cierto punto tal vez llegaran a ser una influencia para nosotros. Y bueno, la pregunta va referida al primer comentario que hicieron en cuanto a edad, ¿no? Se referían ustedes a una edad de 35, 40 y tantos años, donde ya tienen una base, ¿no? de un despacho. Entonces yo como estudiante ahorita, buscando un objetivo de sobresalir en un trabajo en conjunto y todo esto, ¿qué lazos puedo o qué riendas tomar para yo poder empezar a generar algo? O sea, yo conociendo la competencia que existe en el país, y no solo en el país, porque pues aquí, o sea, trabajan más extranjeros que arquitectos mexicanos en las obras que hay, ¿cómo o de qué bases tengo para yo poder decir, bueno, sí, mi compromiso con mi carrera y con mi vida y con todo esto, quiero hacer algo, quiero pues sobrevivir en este país, ¿no? O sea, trabajar de algo que me gusta, algo que me apasiona, pero en un espacio tan difícil como lo es, pues no solo esta profesión, muchas de las profesiones, ¿de dónde me puedo como agarrar o una base de dónde empezar a formar algo propio? Que sería más que nada un consejo, que tal vez muchos de aquí salimos, ¿no? Perdidos y ya terminé mi carrera, ya tengo mi título y ahora, ¿qué hago? O sea, ¿a dónde me muevo? Bueno, mira, mi recomendación principalmente es la de entra a trabajar a una oficina, o sea, busca trabajo de una oficina con la que te sientas identificado, que te identifiques con el trabajo que hace. Yo creo que es la mejor manera. Yo veo muchos chicos que salen con esta ansiedad de querer montar su propia oficina y de verdad creo que gente a la que yo respeto particularmente, como, no sé, Soto de Moura, pues Soto de Moura es alumno de Álvaro Siza, ¿no? Trabajó con él mucho tiempo. Sakazuyo Sejima es de Toyo Ito y es decir, yo creo que ahí hay una oportunidad que te puede empezar a acercar también a la experiencia profesional, que es muy importante. Es más, mi recomendación no es que se esperen a terminar la carrera y empiecen a trabajar, sino que desde el momento que, o sea, es muy demandante la escuela, pero sí es fundamental que empiecen a entrar a la vida laboral, porque los va a acercar a la realidad. Y la realidad no es el excelso proceso de dibujar románticamente, ¿no? La realidad es cercarte 3 horas a esperar al absurdo secretario de desarrollo de un municipio, un estado, de lo que sea, y esperarlo 3 horas porque tenía una comida y se le olvidó tu junta, ¿no? Soportar a la señora en su neurosis gritándote que eres el peor enemigo de su vida. Es decir, esa es la realidad de la arquitectura, de verdad. Y yo creo que eso te abre esa puerta. Entonces, de ahí ya puedes saltar, ¿no? Y quizá en otro momento de decidir abrir tu oficina, cambiar de rubro, ¿no? Hay un campo muy amplio en la arquitectura, de manera afortunada, que también de repente, o sea, por ejemplo, digo, ahorita no tienen tal vez nada que ver, pero cuando se fue Humberto, todo el mundo decía, ¿y ahora quién va a ser el crítico? El crítico, ¿no? de los arquitectos, porque Humberto era el que nos agarraba a madrazos a todos, y es una porquería lo que existe, ¿no? O sea, hay muchos rubros, entonces tal vez trabajas ahí y te das cuenta que no, que mejor te gusta escribir sobre arquitectura, ¿no? O difundirla, o dedicarte a… Entonces, esa sería mi recomendación. Yo Hola. creo que tal. Imagino que a todos… Es rápidamente. Yo creo que fue importante también como hacer énfasis en que esta plataforma, más allá de quiénes son 21, quiénes están o quiénes no, es tenerla abierta para exponer y para entender qué es lo que están aportando cada uno desde su punto de vista, ya sea constructivo, filosófico, teórico, de la academia, no sé, y de esa parte cada quien tomar lo que pueda sumar a su trabajo como arquitecto, más allá de estar haciendo polémica de
quién está aquí y por qué. Es decir, bueno, si está, yo tengo que entender a fondo cuál es su esencia para poder contagiarme de ella y tal vez sumar esa riqueza a lo que yo estoy pensando hacer, desarrollar en cualquier ámbito, que es lo que también veo en general en los que seleccionaron, que tiene algo que decir, algo que aportar, algo que sumar, que obviamente en nuevas generaciones, a estudiantes o gente joven que quiera empezar, le va a servir para, pues, para crear y para ese sentido de aportación, no solamente al cliente, sino a la sociedad, que es también lo que creo que no se va a olvidar, que el oficio del arquitecto es siempre aportar y ayudar a contribuir a crecer socialmente, ¿no? Nada más. Gracias. Y tiene que ver con lo que platicaba el compañero. Toda obra, cualquiera, implica un compromiso social. Toda obra cualquiera representa una postura política. Toda obra cualquiera debe entenderse como un servicio. Y en ese sentido, así hay que ver la arquitectura. Con la arquitectura, con la suma de las obras individuales se hace la ciudad. Abrimos una última pregunta y porque se nos ha agotado el tiempo y queremos agradecer después a nuestros invitados. Imagino que a todos les gustan los concursos de arquitectura. Imagino que les encantaría entrar en un buen concurso. ¿Cuáles serían las reglas que ustedes pondrían en un buen concurso? Acotando que aquí en México normalmente los concursos han sido malos y sobre todo porque la capacidad técnica del jurado es muy inferior a la de los participantes. Entonces, partiendo por ahí, posiblemente no sé si… ¿cómo les gustaría el concurso ideal? Si quieren, yo nada más pongo una y cada quien pone una característica. A mí me gusta cómo en Uruguay seleccionan al jurado, que cuando te invitan, primero tú te inscribes al concurso y después los inscritos por votación seleccionan al jurado. Entonces esa es una buena. A mí me parece que te paguen por lo menos los gastos mínimos de hacer el concurso. Eso que dice Gaby es muy importante, ¿no? O sea, nosotros nos jugamos mucho y el cliente no se juega nada, que aunque sea para el papel o para los renders, es importante. Y otra que yo pongo es el tema de que nos dejen explicar el proyecto, ¿no? O sea, el poderlo presentar ante el jurado, para mí es otra regla importante. Bueno, hay dos tipos de concursos, ¿no? Hay concursos abiertos, concursos cerrados. Como despacho nunca hemos participado en un concurso abierto, o sea, de ir a inscribirnos con tal obra, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Pues porque no se ha dado la oportunidad en tiempo y de tomarnos como ese compromiso. Concursos cerrados sí hemos participado en algunos, a otros nos hemos negado. Creo que lo importante es que, hablando de un concurso cerrado, que sean muy abiertos en decir quién está participando. Uno, y dos, yo creo que siempre, o sea, no es que uno quiera que le paguen por todo, pero como dice Gaby, pues alguna remuneración para entregar el trabajo completo, para cubrir gastos básicos, por lo menos de la presentación, de la maqueta, de las láminas, ¿no? Como esas cosas, pues a lo mejor sí sería importante. Y en concursos abiertos tengo muy poca experiencia, ya no me acuerdo desde que estudiaba, que ya no lo hago, pero creo que algo súper importante es lo que mencionaba Juan Pablo, ¿no? Bueno, solamente una cosa breve, ahí están los trabajos, ahí están la posibilidad de que ustedes se acerquen. Queremos hacerlo como una provocación y esperaríamos de ustedes su crítica justamente, desde todos los puntos de vista, y seguramente todo mundo lo va a aceptar. Pues
ya nada más para cerrar el evento, hoy me gustaría, me están encargando aquí que les demos el reconocimiento a los participantes, déjenme que me levanten. Entonces, bueno, en primer lugar, y así lo voy a leer en el orden en que los tengo, muchas gracias Jorge Ambrosi. Bueno, así que empezamos con los señores, con los varones. Juan Pablo Serrano, muchas gracias Juan Pablo. Elizabeth Gómez, muchas gracias por tu participación, Elizabeth. Te tocó el libro de Augusto, que está, bueno, el de Benlliure también está increíble. Y finalmente Gaby Carrillo, muchas gracias Gaby. Bueno, y por parte de los curadores, bueno, por supuesto, en principio, Gustavo López Padilla. Gustavo, muchas gracias. Y finalmente, Lucía, muchas gracias, Lucía. No, y a mí me toca darle su reconocimiento al arquitecto Carrasco. Gracias. Pues muchas gracias. Nos falta otro reconocimiento a Amaranta por la parte de lo del catálogo. Bueno, y Amaranta por el catálogo. Bueno, ya nada más para finalizar, el catálogo ya está disponible. Afuera hay unos carteles con el código QR que ya pueden escanear el código y directamente descargarlo. Y pues si alguien tiene alguna duda, estamos aquí enfrente en la coordinación editorial si tienen problemas para descargar. Y pues también próximamente tendremos este mismo catálogo disponible en iBooks, en la aplicación, en la página de Apple, para que pues también puedan descargarlo. Y pues gracias. Muchas gracias y buenas tardes.